Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés en posición horizontal. Es lindo cuando uno comienza al revés, ¿no? Porque si te pones a pensar, o si pensás en alguno de los episodios anteriores, o si has escuchado alguno de los episodios anteriores, si no los has escuchado, bueno, realmente esta parte no es para ti, pero si has escuchado alguno de los otros episodios, te darás cuenta que siempre saludo y digo, espero que estés en posición horizontal, espero que estés con los ojos cerrados. Y hoy no sé por qué dije, espero que estés con los ojos cerrados, y luego hablé de la posición horizontal. Es exactamente lo mismo, quizás hacer foco en un detalle que no tiene relevancia, pero bueno, es como empezar los cuentos por el final, ¿no? O empezar las películas por el final. Sería algo así como invertir la posición de las cosas. Bueno, no sé si es como empezar los cuentos por el final, porque yo justamente aquí cuento historias para hacerte dormir, y si cuento los cuentos, empiezo los cuentos por el final, medio como que no tendría demasiado sentido, aunque sí tendría sentido, ¿no? Ahora que me lo pongo a pensar, lo estoy interpretando, estoy intentando sacar una conclusión a medida que te lo voy contando. Digo, empezar una película por el final sería como un argumento narrativo bastante interesante, ¿no? De hecho, me parece que hay alguna película que ha usado este recurso, como que no están develando nada en realidad, porque el final muchas veces no es lo más importante. O sea, el mismo final con una película que tuviera otro desarrollo sería una película mala. O sea, a ver si me explico. Nosotros comenzamos a ver una película, ¿no? Y hay dos películas idénticas que tienen la misma trama y el mismo final, como quien dice, ¿no? Y al fin y al cabo una película puede ser buena y una mala, siendo aún idénticas en argumento, en final y todo. Una puede ser buenísima y otra puede ser mala, muy mala. Eso significa que lo importante no es el final de la película, sino el desarrollo,
¿sí? Yo te puedo develar el final tranquilamente, pero si mi desarrollo es bueno, vos vas a apreciar la película, y la otra, por más que no sepas el final, mi desarrollo es malo, obviamente no te va a gustar. Es más, como te digo, hay películas en las cuales lo usan como argumento, ¿sí? Como recurso más que como argumento, el hecho de comenzar por el final. Y no es que la cuentan al revés, sino que muchas veces cuando comienzan por el final es una película en la cual te muestran el final y a partir de allí empiezan con el desarrollo. Entonces vos ves una escena a la cual no sabes cómo se llegó. ¿Sí? Entonces eso también crea una intriga para que después puedas seguir atentamente el desarrollo, que comienza a partir de allí, ¿sí? O sea, te cuentan el final y de allí saltan hasta el principio. Y ahí comienzan a contarte la película. No está mal tampoco como recurso, ¿no? Pero a lo que voy, contarte el final no, tampoco te cambia demasiado. ¿Sí? Es más, depende del argumento, porque hay películas en las cuales el final es súper importante, hay otras películas en las que no, hay otras películas en las cuales se puede contar, hay otras películas en las que no se puede contar. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Titanic, vamos a ver Titanic. Bueno, Titanic es una película que todo el mundo sabe cómo termina, pero si no supiéramos cómo termina, uno no podría contar el final. O sí, quizás si cuenta el final al principio, la gente la mira con más curiosidad, como para saber cómo un terrible barco, que muchas condiciones hablaban de que era el barco que nunca se iba a hundir, cómo termina hundiéndose. Justamente el atractivo pasa por ahí. Así que bueno, hay muchas formas de contar lo mismo. Entonces, bueno, yo cuando inicio este podcast, puedo llegar a decirte lo de los ojos primero o después. Es lo mismo. Sí, al fin y al cabo. Lo importante es que este es un podcast para hacerte dormir, básicamente. ¿Sí? Me había quedado pensando en el Titanic, ¿no? Y en toda esa gente que no en la gente que iba en el barco, ¿no? En la gente que pensaba que el barco no se iba a poder hundir, justamente, ¿no? Es como que vos es como una profecía autocumplida, ¿no? Vos estás pensando, bueno, no, es una profecía autocumplida porque la gente no pensaba que se fuera a hundir. Pero bueno, quizás inconscientemente todo el mundo estaba pensando que se podía llegar a hundir. Y de hecho fue así. No, bueno, el tema de la profecía autocumplida es cuando uno de alguna manera colabora o sea, es como que uno con sus actos termina de alguna manera llegando al final. O sea, una persona que determinadas actitudes suyas en conjunto con otras personas terminan desencadenando un final que, si no fuera por los mismos actos de las personas, no se hubiera dado como tal. ¿Se entiende? O sea, la gente empieza a hacer algo y ese algo desencadena tal cosa, ¿no? Entonces la gente empieza a hacer algo pensando que puede pasar tal cosa. Por ejemplo, no sé, la gente empieza a no sé, derrumbar sus casas pensando que ese viene el fin del mundo, ¿no? Y como toda la gente derrumba sus casas, después queda un pueblo todo devastado y es lo más parecido al fin del mundo que uno puede ver, ¿no? Y al fin y al cabo no venía el fin del mundo, no había ningún fin del mundo, sino que era la gente con su paranoia que termina demoliendo sus casas pensando que viene el fin del mundo. Al fin y al cabo el fin del mundo se concreta cuando toda la gente demuele sus casas, ¿no? Y todo ese paisaje desolador termina siendo lo más parecido al fin del mundo. O vamos a ser todavía más trágicos, ¿no? Toda la gente piensa que viene el fin del mundo, entonces contamina y es como que no le importa. Si total el mundo ya está todo roto, la capa de ozono tiene un agujero así, está todo contaminado, el calentamiento global, no sé, es como que no vamos a sobrevivir, entonces contaminemos, total, el mundo ya está terminado. Y resulta que no, resulta que el mundo todavía puede subsistir, que el planeta Tierra todavía no está terminado, pero
termina por enfermarse del todo y por contaminarse totalmente a causa de esta misma gente, que era la que empieza a contaminar sin control, justamente pensando que el mundo ya estaba acabado. Entonces es esa misma gente la que termina acabando el mundo. ¿Se entiende el tema de la profecía autocumplida? Bueno, quizás no tendría que haberme metido en esos temas. Bueno, estábamos hablando de que la gente demuele sus casas. No, bueno, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de que este era un podcast para dormirse. Es un podcast en el cual yo te cuento una historia y hablo de todas estas cosas, ¿no? Hablo de cosas medias, ¿no? Como que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Te hago bostezar. En este momento, si estás bostezando, es porque yo, de alguna manera, ya me estoy metiendo en tu cabeza a través de las ondas sonoras, ¿no? Y te voy a hacer dormir contándote una historia, como ocurría antes con los niños, o de hecho, ahora mismo puede estar ocurriendo también con algunos niños que necesitan una historia para poder dormirse. Sus mayores les cuentan una historia para poder dormirse. A ti, quizás, también te han contado una historia de pequeño. Bueno, ahora mismo yo voy a ser el encargado de contarte una historia como lo hacían tus padres o quién sabe quién en algún momento que eras niño y no te podías dormir, ¿no? Alguien te contaba una historia, bueno, quizás ahora tu insomnio viene de esos momentos, ¿no? La mayoría de las cosas vienen de traumas de la niñez. Según los psicólogos, no sé, a mí me pasa algo ahora, me duele el dedo gordo del pie, es un trauma de la niñez. En algún momento en la niñez te golpeaste el dedo gordo del pie con, no sé, con la pata de un mueble, por lo tanto, bueno, ahora te duele, es un trauma de la niñez. Pero no, escúchame, señor, se me cayó un martillo arriba del dedo, no, es un trauma de la niñez. Pero me dijeron que vaya a ver al médico, no, pero tengo el dedo hinchado, no, está sangrando, no, tiene que ir a ver, tiene que ir a hacer terapia. Tiene que tomar estos fármacos y tiene que venir a verme la semana que viene para hablar de su familia, ¿sí? ¿Qué le ha ocurrido en el pasado siendo niño? Nada, no me ocurrió nada, nunca me golpeé el dedo con el mueble ni nada por el estilo. Ahora mismo se me cayó un martillo en el dedo gordo del pie y es por eso que me sangra y necesito ver a un traumatólogo. No, señor, aquí yo soy el psicólogo y vamos a intentar meternos en su pasado y ver cuál es el origen de este dolor que usted siente en el dedo gordo del pie. Quizás es un dolor que usted tiene en el alma y es que por eso usted lo traslada al dedo gordo del pie. Bueno, y así esas cosas te dicen los psicólogos, ¿no? Y no te dejan ir a ver al médico, ¿no? Muchas veces pasa que uno va a la clínica y al hospital a querer ver un médico y lo derivan con cualquier médico, ¿no? Con un psicólogo, por ejemplo. Bueno, no nos vamos a adelantar, esto lo vamos a contar en la historia de hoy, ¿no? Es una linda temática para hablar, lo que ocurre con los hospitales, ¿no? Como la gente que trabaja ahí en los hospitales está con los teléfonos móviles, ahí mirando el teléfono, mirando redes sociales, y a uno no le presta atención cuando llega con el dedo hinchado, y en vez de derivarlo con un, no sé, traumatólogo, con un cirujano que me opere el dedo, no, directamente lo derivan con cualquiera. Entonces uno termina viendo al psicólogo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo que te he contagiado el bostezo, ahora mismo estamos como más conectados. Ahora mismo yo estoy como intentando meterme en tu mente para poder hacerte dormir. ¿Cómo hago eso? Bueno, a través de mi voz. La idea es que escuches mi voz gracias a la historia que te voy a contar, te olvides un poco de todos los pensamientos que están azotando en este momento
tu mente, tu cabeza, que no te dejan dormir, todos esos pensamientos que se suceden uno tras otro sin que uno pueda controlarlos. Distraer a tu mente de todos esos pensamientos y que tu mente tarde o temprano se aburra, se canse de escuchar mi historia, se canse de escucharme y al final decida dormir. Yo te puedo contar algo, yo mismo me escucho a mí cuando no me puedo dormir. Yo mismo escucho mis programas. Es una manera de tranquilizar la mente, es una manera de concentrar la mente en algo y luego la idea es que la historia que yo te cuente ahora se vaya poniendo aburrida con el transcurso de los minutos y que tarde o temprano te duermas por una cuestión natural. Como puede ser el bostezar. Ya estamos bostezando juntos. Eso significa que ya un poco de sueño tenés. Porque claro, cuando uno tiene insomnio, no es que no tenga sueño. Uno no tiene sueño, bueno, no tiene sueño. ¿Qué va a hacer? Pero el problema radica en cuando uno quiere dormirse y no puede, aún teniendo sueño. Ahí está el problema. Porque si uno no tiene sueño, bueno, es un pobre ser humano, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos sueños. Pero bueno, en este caso hay personas que no tienen sueños. Y ni siquiera tienen sueño. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Han dormido todo el día, por ejemplo. Son personas que gustan de la noche y de la vida casquivana. Entonces, claro, personas que han dormido todo el día se levantan a las 10 de la noche, y a las 12, 11 no tienen sueño. No puede pretender levantarse a las 10 y a las 11 nuevamente tener sueño, obviamente, ¿no? Así que tú, hermano, que estás escuchando este podcast y te has levantado recién, no intentes dormirte ahora. Si has dormido todo el día tras llevar una vida casquivana, bueno, yo no soy la solución. Yo soy la solución para aquellas personas que realmente cuidan su cuerpo y no andan regalándolo por ahí, ¿no? A la noche. Bueno. Patreon.com/podcast para dormirse, para aquellas personas que quieran escuchar más episodios, para aquellas personas que quieran colaborar con el sostenimiento de este podcast, para aquellas personas que quieran encontrar episodios más largos, para aquellas personas que quieran disfrutar de las mismas historias que cuento en este podcast, pero en formato cuento, así en formato novelado. Pueden leer las mismas historias que cuento aquí en el podcast, que las improviso y las invento mientras estamos grabándolo y después les hago una versión novelada, una versión estilo cuento para que también puedan quedarse dormidos leyendo, si es que así lo desean. Muy bien, yo creo que nada más por ahora. Muchas gracias. El momento que yo te pida que me dejes contarte una historia. Hoy vamos a hablar de aquella persona que fue al hospital y la atendieron mal. Bueno, hay mucha gente que va al hospital y la atienden mal, ¿no? La mayoría, te diría, ¿sí? No quiero hablar mal de los empleados de los hospitales, ni mucho menos. Es más, los empleados de los hospitales suelen ser buenas personas, ¿sí? Suelen ser personas que compran rifas de asociaciones de fomento, asociaciones vecinales. Suelen ser personas que ayudan a la gente que te limpia el vidrio del auto en los semáforos, ¿sí? La gente que trabaja en los hospitales suele ser más buena que la demás gente. Si hubiera un medidor de bondad acerca de las personas pudieran ir cual censo, ¿no? A medir su bondad. Viste que en los países hay censos en los cuales uno dice, bueno, cómo se llama, dónde vive, cómo vive y desnuda todos sus secretos, ¿no? Un poco más
en el censo te preguntan, no sé, si tenés pareja, hace cuánto tenés pareja, qué es lo que haces con ella, ¿no? Bueno, esas cosas no te las preguntan, pero podrían hacer estadísticas, ¿sí? Hay un país, de hecho hay un país perdido en el medio de Asia que hace estadísticas privadas, ¿sí? A ese país no le importa demasiado cuál es el estado del país, el estado demográfico, cuánta pobreza tiene, cuánta gente tiene, si esa gente vive bien o no vive bien, no, sino que hace estadísticas con las actividades privadas de la gente, ¿sí? Por ejemplo, cuántos tienen novia, o sea, cuántos habitantes del país están en pareja, cuántos... no sé, cuántos hijos tienen, cuántas veces hacen el amor por semana, las parejas, incluso las personas solteras, ¿no? Y a partir de allí arman unos gráficos tipo torta, muy, muy agradables a la vista, ¿no? Y son datos que uno, más allá de que uno considere que son importantes o no, son datos a los que uno le gustaría acceder, ¿no? En cualquier país. Vivas en el país que vivas, quizás te gustaría acceder a determinada información confidencial que habla sobre la intimidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuál es el color de ropa interior más utilizado no sé, por las personas del país, ¿no? Independientemente de la mujer, ¿no? No es una cosa cosificante esto que estoy hablando, ni mucho menos, no es un país machista, sino que todo lo contrario, apela a la igualdad y habla de cuál es el color más elegido de ropa interior por cualquier tipo de habitante, ¿sí? Es más, las estadísticas, lo bueno que tienen es que no diferencian entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, no les interesa saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Simplemente dicen, bueno, ¿cuántas veces hace el amor por día la gente de este país? ¿No? Bueno, números negativos les ha dado la mayoría de las veces, pero bueno, independientemente de eso, intentaron cambiar, ¿no? su forma de hacer la estadística y empezaron a preguntar cuántas veces por semana hacía el amor la gente. Y ahí empezaron a dar unos números un poco más positivos. De qué color es la ropa interior de la gente, cuánta gente tiene pareja, ¿no? Como hablábamos recién, no hay diferenciación entre hombres y mujeres, simplemente hay diferenciación entre solteros y casados, ¿no? Cuánta gente está casada, cuánta gente no, cuánta gente es infiel, ¿no? La mayoría de las veces las estadísticas hablan de datos confidenciales, sí, pero de datos que tienen que ver con la privacidad de las personas y no con la privacidad privada. Vamos a intentar hablar muy mal y vamos a hablar de la privacidad privada, o sea, qué sé yo, algo privado, un acto privado de uno podría llegar a ser, no sé, si tiene piojos o si, no sé, una cosa por el estilo, ¿no? Esas cosas son muy de uno, esas cosas uno no se las cuenta a nadie, ni siquiera a las amistades más cercanas muchas veces, ¿no? Uno no se toma un café con un amigo y va y le dice, ¿cómo andas? Bien, acá ando con piojos, me rasco la cabeza de este lado, me rasco la cabeza de este lado, pero bien dentro de todo, ¿eh? Tengo como una especie de alergia a los piojos. Bueno, uno no habla así con los amigos, ¿no? La mayoría de las veces, es más, la mayoría de las veces uno al amigo le responde por compromiso, ¿no? Incluso a la gente que se cruza por la calle, ¿no? Imagínate, no sé, te levantas hoy, mañana, ¿no? Ya que ahora estás queriendo dormir, te levantas mañana y querés ir no sé, a comprar un paquete de arroz, ¿no? Te levantás, querés ir a comprar un paquete de arroz, salís de tu casa y te cruzas con la vecina. La vecina decía, buen día, muy bien, muy educada la vecina, y uno le pregunta, ¿no? Buen día, ¿cómo anda? Bien, te dice la vecina, porque la gente siempre anda bien, ¿no? Parece mentira, pero la gente parece como si no tuviera problemas. Cuando uno le pregunta a alguien cómo anda, el otro inmediatamente le responde bien. Pero es un poco porque la otra persona medio como que no tiene muchas ganas de andar contándole sus problemas al vecino, ¿no? Y menos aún en el medio de la calle. Cuando uno va a comprar arroz al almacén no tiene ganas de contarle sus problemas
vecino. Y el vecino tampoco tiene ganas de escucharlos. O sea, uno no pregunta cómo anda la vecina para que la vecina venga y le cuente los problemas que tiene con el marido y que el marido no trabaja y está todo el día tirado ahí mirando Netflix. No. Uno le pregunta de puro compromiso. ¿Sí? Uno le pregunta, ¿cómo anda? Bien, bien, usted, bien. Veo qué calor que hace. Esas estupideces uno habla con los vecinos, ¿no? Incluso con, no sé, la gente a la cual le va a comprar, ¿no? El supermercado chino, están los chinos y a uno no puede hablar demasiado con los chinos, ¿no? Porque los chinos poco español hablan. Pero bueno, esas estupideces que uno habla con los vecinos se pueden hablar con los chinos. La mayoría de las veces el chino del supermercado ha aprendido un español básico y ha aprendido a responder esas estupideces que respondemos todos. Ha aprendido a responder, ha aprendido a preguntar, en principio, qué tal, cómo le va, cómo anda, y ha aprendido también a responder bien, punto. El chino no sabe responder de otra manera. El chino responde bien más allá de que le vaya mal. ¿Por qué? Porque no sabe otra palabra. Yo una vez me encontré, y me parece que esa va a ser la historia que vamos a contar el día de hoy, una vez me encontré con un chino llorando, ¿no? Me levanté, me vestí, en principio, ¿no? Porque no suelo salir desnudo a la calle ni a ningún lado, ¿no? No me gusta a mí andar desnudo. Yo no soy como aquellas personas nudistas que van a las playas nudistas y después practican el nudismo durante todos los días, ¿no? Hay gente que practica el nudismo durante todos los días. Simplemente munido de una toalla para tapar sus partes íntimas, se mueven y van a la pizzería, por ejemplo, y van con una toalla, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues si no se lo llevan preso, pero en realidad esa gente practica el nudismo. Entonces, claro, intenta dejar al descubierto, intenta ser nudista, intenta practicar el máximo nudismo permitido, como quien dice, ¿no? Si uno muestra los pies, está bien, no está prohibido por ley mostrar los pies. Si uno muestra del tobillo a la rodilla, no está prohibido por ley. Si uno muestra de la rodilla hasta la ingle, no está prohibido, ¿sí? Es más, hasta te diría que uno puede, depende de la prenda, qué sé yo, mostrar la pierna entera, ¿no? Mientras no muestre la ingle, puede mostrar la pierna entera. Incluso hay chicas que muestran un poco más arriba de la pierna, quizás del lado trasero, ¿no? Pero bueno, y de la parte de arriba, si uno muestra el cuello, tampoco está prohibido. Si uno muestra los brazos, tampoco está prohibido. Si uno muestra la panza, tampoco está prohibido. Y si uno no es mujer y muestra la parte del pecho, tampoco está prohibido. Solamente para las mujeres está prohibido mostrar la parte de los pechos, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando las leyes y estudiando, porque la mayoría de las personas nudistas, digámoslo, son abogados, ¿no? Entonces, bueno, los abogados suelen conocer bien las leyes y bueno, como los abogados conocen bien las leyes, los abogados son los únicos que se animan a ser nudistas. ¿Por qué? Porque los abogados conocen bien las leyes y saben hasta dónde pueden mostrar y hasta dónde los pueden llevar presos por nudismo o no, ¿sí? Yo tenía una gente conocida, ¿sí? No eran amigos, pero bueno, tenía una gente conocida que eran abogados y eran nudistas, ¿sí? Es más, todos los nudistas que conozco son abogados. No sé si uno es primero nudista y abogado después, o primero abogado y después nudista, porque es ambigua la cosa. Pero la mayoría de los nudistas suelen ser abogados. Es una cuestión de conocer las leyes, reitero. El nudista necesita conocer las leyes. ¿Por qué necesita conocer las leyes? Porque necesita saber hasta dónde puede mostrar para que no lo lleven preso. El nudista lo tiene muy claro eso. El nudista puede llegar a andar, no sé, depende del lugar, a ver hasta dónde está permitido mostrar. Puede ir a la playa y practicar el nudismo total, puede andar por la calle y con una toalla, nada más, ¿no? Con una toalla, ahí como si recién saliera del baño. ¿Quién le puede decir algo? Nadie.
Habitualmente, bueno, depende de las leyes de cada país, ¿no? Pero habitualmente nadie le puede decir nada porque tiene tapada su parte genital, que es la parte que no se puede mostrar. Entonces, eh, una vez pasó, ¿no? Con esta gente que yo conozco, iba una persona caminando por la calle, ¿no? Imagínate una persona caminando por la calle con una toalla blanca, ¿sí? Porque las toallas de los nudistas están impecables. Toallas blancas, sin dibujos, ¿sí? No vas a ver un nudista con una toalla de Mickey Mouse o algo por el estilo. No, los nudistas suelen tener toallas blancas, ¿no? ¿Por qué? Para que las otras personas se enteren de la limpieza que uno practica. Que uno por ser nudista tiene que además andar demostrando su limpieza. ¿Por qué? Porque si uno es medio sucio, medio mugriento, quizás la gente no se da cuenta, porque de última uno tiene la ropa interior y la ropa afuera que lo viste, por ejemplo, no sé, un pantalón y lo que fuera. Entonces la gente no se da cuenta si uno tiene la ropa interior sucia o si no se ha bañado o algo por el estilo. Pero cuando uno es nudista, la gente se da cuenta enseguida si uno tiene suciedad en sus partes o no tiene suciedad en sus partes. Independientemente de que uno practique el nudismo general, el nudismo completo, o ande con una toalla encima. La toalla también es como que no tapa demasiado, o por lo menos deja, no sé si entrever, pero por lo menos sospechar eh, la cantidad de limpieza que uno se ha propinado, ¿no? Si uno está más sucio o más limpio con una toalla, te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa? La asociación de personas nudistas tiene como una especie de manual de estilo, ¿sí? Una especie de bajada en la cual dice, bueno, los nudistas debemos usar toallas blancas para que nadie sospeche que no nos hemos bañado, ¿no? O para que todo el mundo sepa la pulcritud a la que estamos acostumbrados. Todo el mundo va a ver la toalla impecable y de esa manera vas a ver que somos nudistas limpios, ¿no? Vas a ver que todos los nudistas son limpios. Es que claro, reitero, el nudista no puede ser demasiado mugriento porque no puede esconderlo. Entonces tiene que bañarse. Uno va a una playa nudista y no ve a la gente mugrienta. La mayoría de la gente se baña incluso más seguido. ¿Por qué? Porque no puede esconder ninguna de sus partes. O sea, si uno tiene la entrepierna sucia, bueno, de última se viste y nadie se entera que uno tiene la entrepierna sucia. Pero cuando uno es nudista, ¿no? Va a una playa así donde tiene que despojarse de cualquier tipo de ropa, la gente que lo ve se da cuenta que tiene la entrepierna sucia y no está bueno ir a una playa nudista y ver que todo el mundo le anda mirando la entrepierna o que la gente se da cuenta que uno tiene la entrepierna sucia. Entonces uno anda caminando por la playa con la entrepierna sucia y todo el mundo ves que se siente cierto rechazo por la entrepierna de uno, ¿no? Y se va corriendo hacia atrás. Distinto es si uno tiene la entrepierna limpia. Si uno tiene la entrepierna limpia, la gente, es más, a uno lo mira como con mejores ojos, ¿no? Y además, bueno, puede llegar a ser que elogie nuestra entrepierna, ¿sí? Puede ser que uno vaya caminando y cualquier señora que está allí tomando sol nos diga, adiós muchacho, qué linda entrepierna que tiene, ¿no? Eso es común, es un acto de camaradería entre los nudistas. Bueno, más allá de eso, te cuento entonces la historia de el nudista abogado que terminó preso. ¿Sí? Es una linda historia para contar. Es un nudista abogado que termina preso, justamente, ¿no? Y no voy a empezar la historia por el final, porque podría ser, ¿no? Al principio del podcast estuvimos hablando de las historias que comienzan por el final. Y yo digo, bueno, hoy podemos contar una historia que comience por el final. Bueno, no. No, porque sería como muy demagógico, ¿no? Ya hablé de eso, entonces después ir a hacerlo, no me gusta. Prefiero sorprender todo el tiempo, ¿no? Como aquel nudista que usaba el toallón verde. ¿Sí? Ese nudista sorprende porque, claro, era un activista de Greenpeace. Los activistas de Greenpeace, más allá de la bajada del manual de estilo de la asociación de nudistas, los nudistas de Greenpeace son fácilmente reconocibles porque usan toallones verdes.
En realidad todo lo que usan la gente, todo lo que usa la gente de Greenpeace es verde. Es por eso que uno puede encontrarse con activistas de Greenpeace en cualquier lado y darse cuenta, reconocerlos muy fácilmente por sus prendas verdes, por sus cosas verdes. Bueno, todo verde usan los activistas de Greenpeace. Es más, suelen comer el pan ya verde. Una cuestión de convicción, ¿no? Necesitan que las cosas sean verdes, entonces claro, dejan el pan pudrirse ahí, le salen unos hongos terribles así grandotes, y cuando el pan está bien verde, ahí se lo comen. Cosas de la gente de Greenpeace. Bueno, vamos a hablar del nudista abogado que fue preso. Reitero lo que te contaba, los abogados suelen ser nudistas y los nudistas suelen ser abogados. No sé qué es primero, ¿sí? Si el huevo o la gallina, no sé, la verdad. Desconozco si los abogados son todos nudistas o si el nudista, primero devenido en nudista, necesita estudiar leyes como para poder defenderse, ¿no? Porque el nudista es muy perseguido, muy acosado. Pero bueno, el tema es que la mayoría de los abogados son nudistas. Yo calculo que tiene que ver con una cuestión del nudismo primero. Nudismo primero, leyes después. Aunque, bueno, si lo pienso, no creo que en la universidad te acepten para que vayas a estudiar desnudo, ¿no? Ni siquiera con una toalla. Es más, bueno, vamos a contar la historia no del nudista que fue preso, sino vamos a contar la historia del primer nudista abogado. De esa manera vamos a intentar desasnar a nuestra audiencia, vamos a intentar que ustedes se enteren exactamente de qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo empezó esta historia de los nudistas abogados. Resulta que había una persona que era nudista y a esa persona le gustaba practicar el nudismo todo el tiempo. En su casa estaba todo el día desnudo o desnuda, vamos a dejarla incógnita a ver si era mujer u hombre. Desnudo, desnuda, todo el día. Solamente tenía que vestirse y se me da sueño. Ya es hora de que te estés durmiendo si no te has dormido todavía. Una persona que le gustaba practicar el nudismo todo el tiempo, en su casa se vestía solamente para salir. Y muy a su pesar se vestía, ¿no? Porque como le gustaba practicar el nudismo, era de esos nudistas de alma, ¿no? Eran de esos nudistas. Esta persona había comenzado siendo nudista porque hacía nudos, ¿sí? Trabajaba en el puerto y se dedicaba a hacer nudos. ¿Qué tipo de nudos? Bueno, los nudos de las sogas que amarraban los barcos. La persona era nudista, ¿por qué? Porque se dedicaba a eso, hacía nudos. Entonces, la persona que hace nudos se llama nudista. Digo, ¿no? O le dicen nudista. Entonces, todo el mundo preguntaba por esta persona porque todo el mundo requería sus servicios. Cuando esta persona trabajaba en el puerto, no había mucha gente que supiera hacer nudos. Entonces, todos estaban preguntando, ¿dónde está el nudista? ¿Dónde está el nudista? ¿No? Ayer, por un día, una persona ya grande, una persona ya entrada en edad, cuando escuchó que estaban preguntando dónde está el nudista, esta persona pensó que estaban hablando de alguien que practicaba el nudismo, ¿sí? De alguien que le gustaba andar desnudo. Entonces fue inmediatamente a hablar con esta persona y le dijo, escúcheme, ¿usted es nudista? Sí, le dijo esta persona. Bueno, yo también soy nudista. Mire usted, ¿no? Tenemos acá nuestra persona protagonista que vamos a obviar su sexo, ¿no? Y no vamos a decir si era hombre o mujer, que trabajaba en el puerto, ¿no? Y una señora viene y le dice, escúcheme, ¿usted es nudista? Sí. Yo también soy nudista. Muy bien, le dijo, señora, está bien. Por favor, no me saque el trabajo porque yo soy el único nudista del puerto y eso me ayuda porque a mí no me pagan mucho por cada nudo que hago. Entonces, necesito hacer muchos nudos. Y si usted viene a querer trabajar acá en el puerto, vamos a tener que dividirnos los nudos entre uno y el otro. Y como que no nos va a servir demasiado, ¿no? Entonces, porque vamos a cobrar la mitad del sueldo. Yo voy a cobrar la mitad de lo que cobro ahora y usted va a cobrar la mitad, porque me va a estar sacando la mitad y yo seguramente le voy a agarrar bronca a usted y después no la voy a saludar y yo no quiero ser así. Yo soy una persona muy educada, además de nudista, soy educado. Mis padres me han enseñado a ser nudista y además a ser educado. Y no quiero retirarle el saludo porque usted me esté robando la mitad de la plata. Así que, señora, por favor,
váyase de aquí y consiga trabajo en otro puerto. ¿Sí? En este puerto ya estoy yo y nadie más, ¿no? Que la señora se quedó atónita, así escuchándolo, no sabía ni de qué estaba hablando. Cállese, le dijo, y venga conmigo. Y se lo llevó. Nuestra persona protagonista del día, nuestra nudista, no sabía qué era lo que estaba pasando, porque una señora lo había agarrado de los pelos y se lo había llevado, ¿no? Después de que él le había aclarado que él no podía compartir su sueldo con otra nudista. La señora lo agarró de los pelos, lo metió en un auto y se lo llevó. No es que lo secuestró, ni mucho menos, sino que, bueno, nuestro amigo nudista era como, bueno, nuestro protagonista nudista era como bastante influenciable, ¿no? Entonces, bueno, le dijo, por favor, señora, no me robe el sueldo, ya somos... Este puerto no es tan grande como para que haya varios nudistas, y acá la señora dijo, cállese, no sé de qué me está hablando, lo metió en un auto y se lo llevó. Se lo llevó y lo llevó de viaje, se lo llevó a la casa, le dijo, vístase, agarre una malla o algo, porque nos vamos de viaje al Caribe a visitar las mejores playas nudistas del mundo. Y la señora dijo, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? Bueno, nuestro protagonista dijo, bueno, era un hombre, ya está, porque si no vamos a estar dando vueltas todo el tiempo y me voy a equivocar los artículos todo el tiempo. Acá nuestro protagonista, que se llamaba Igor, ¿no? Igor dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me va a llevar de viaje, señora? ¿Dónde? ¿Quiere que le haga un nudo? ¿Eso es lo que quiere? No, dice, cállese. Yo estaba buscando a alguien que fuera nudista como yo. Claro, era el año 1970, ¿no? Convengamos. El nudismo no estaba tan de moda. El nudismo era algo muy tabú. Entonces, claro, esta señora andaba dando vueltas por todos lados buscando a alguien que fuera nudista como ella. Pero no encontraba. Ella era nudista, pero no podía practicar mucho el nudismo porque en esa época, bueno, eran todos mucho más conservadores y había todo como una cosa muy retrógrada, ¿no? Toda la gente vestida ingresaba al mar demasiado vestida, ¿no? 1970 no, 1870. En 1870 estaba como la gente como demasiado vestida, ¿no? Como que no mostraba demasiado el cuerpo para nada, y claro, alguien nudista era como, ¿no?, prohibido por la sociedad, era como rechazado por la sociedad. Esta señora andaba sola, vagando por el mundo, y escuchó que en el puerto había un nudista. Obviamente lo fue a buscar y lo llevó de los pelos. Se lo llevó a la casa y le dijo, bueno, nos vamos de viaje al Caribe a las mejores playas nudistas del mundo. Las únicas, en realidad, porque todo el mundo no quiere el nudismo. Y bueno, nuestro protagonista Igor no entendía nada, pero bueno, como él era muy callado, reitero, le habían enseñado respetar a los mayores en su casa, sus padres y demás. Cuando esta señora le dijo, te cállese, vamos a viajar al Caribe, a las playas nudistas, bueno, acá Igor se cayó la boca porque claro, sus mayores estaban diciendo que se callara, y él había aprendido en su casa que había que hacerle caso a los mayores, incluso callarse cuando los mayores le decían a uno que se calle, ¿no? Imagínate, era el año 1870, era otra época, ¿no? Era otra época y era una época mucho más conservadora donde los hijos le hacían caso a los padres y demás. Bueno, a partir de ese momento nuestro amigo Igor se convirtió en nudista, ¿no? Más allá de hacer los nudos en el puerto, se convirtió en una de esas personas nudistas que gustan de no mostrar su cuerpo, sino liberarse de ropas y andar mostrándose como Dios los trajo al mundo. Igor fue, imagínate, un pionero junto con esta señora que inmediatamente falleció porque era una señora muy grande. Bueno, tuvo ahí un amorío con Igor, pero bueno, no soportó el sexo desenfrenado que Igor le propinaba. Entonces, bueno, esa señora murió, le heredó todos sus bienes a Igor, porque ya se habían casado en Las Vegas y qué sé yo, después habían viajado al Caribe y demás. Bueno, entonces Igor fue el único heredero de esta señora que se podría considerar como la primera nudista del mundo.
le heredó sus bienes a Igor, no solamente sus bienes, sino también su idiosincrasia, ¿no? Sus ideales. Ella le gustaba el nudismo y a Igor, bueno, era nudista doble, ¿no? Era nudista porque hacía nudos o porque había hecho nudos y era nudista porque le gustaba andar despojado de ropa. Volvió a la ciudad, después de estar de vacaciones en el Caribe y de heredar todos los bienes de la señora y demás. Y cuando volvió, pensó en seguir, ¿no? con su costumbre del nudismo y obviamente no tuvo la libertad como para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque en la ciudad él quería andar desnudo y obviamente no se lo prohibían, no se lo permitían, ¿no? Y más en el año 1870, 1871, 72, cuando estaba toda la sociedad, obviamente pensaba diferente, en una sociedad mucho más conservadora que la sociedad del día de hoy. Incluso hoy tampoco podría andar nadie por la calle totalmente desnudo, ¿no? Pero bueno, en esa época menos aún. Entonces, esta persona quería andar desnudo y no podía. ¿Qué hizo? Bueno, dijo, bueno, ¿por qué no puedo? ¿No? Porque hay leyes que dicen que uno no puede andar desnudo. Bueno, dijo esta persona, conoceré esas leyes, estudiaré derecho, estudiaré para ser abogado, para conocer todas esas leyes, y me podré defender y llegará el momento en el cual podré andar desnudo por la vida, cuando quiera, ¿no? Y así fue. Así fue. Aquí Igor se puso a estudiar leyes, aprendió, ¿sí? Todas las leyes, aprendió derecho penal, civil, laboral, cualquier tipo de derecho, porque a él buscaba las leyes que hablasen sobre el nudismo. Y había una sola, no había muchas más leyes. Y había una sola que decía, no se puede andar desnudo. Entonces a Igor lo que le interesaba era aprender cómo de alguna manera defenderse y buscar otras leyes que pudieran tener algo que ver como para poder utilizar esas otras leyes para poder defenderse y poder justificar que a él le gustaba andar desnudo por la calle. Así que así fue, se puso a estudiar, estudió, aprendió derecho penal, civil, laboral y demás. Y bueno, fue como el inicio de los abogados nudistas, ¿no? De toda esta camada que tenemos de abogados que son todos nudistas y que no sabemos si fueron nudistas primero o abogados después. Bueno, aquí ya tenés la explicación. La mayoría son nudistas primero y estudian leyes como para poder defenderse, ¿no? Como para poder conocer sus derechos, conocer las leyes de cada lugar donde habitan y ver si las leyes les permiten andar desnudos, si no, por qué, ¿no? Porque cuando un nudista quiere andar por la calle y la gente se lo prohíbe, los policías se lo prohíben, al nudista le gusta estar instruido y conocer por qué se lo están prohibiendo y conocer si realmente el policía tiene derecho de prohibirle a él expresarse con total libertad. Así que, bueno, esa es la historia del primer nudista abogado que inauguró toda una especie de moda, podríamos llegar a decir, pero en realidad inauguró como una especie no sé si de moda, ¿no? Porque no es una moda, instauró una forma de hacer las cosas, ¿sí? El nudista debe conocer de leyes para poder defenderse y defender su derecho de andar desnudo por la vida. El nudista conoce a fondo cada una de las leyes y sabe dónde puede andar más desnudo, dónde puede andar menos desnudo. ¿Sí? Como si la desnudez fuera algo parcial, ¿no? Bueno, menos desnudo no existe. Es o desnudo o con algo de ropa. Pero, bueno, el nudista conoce dónde puede despojarse de más ropa, dónde de menos, dónde puede mostrar más, dónde puede mostrar menos. Incluso conoce las leyes y sabe cómo defenderse si algún policía quiere venir y apresarlo, ¿no? Por exhibicionismo. La moraleja del día de hoy es, bueno, si quieres cambiar el mundo, descubre la forma y hazlo, ¿no? Así lo hizo nuestro amigo nudista. Él quería andar desnudo y había leyes que se lo prohibían y dijo, ¿cuáles leyes me prohíben? ¿Por qué me prohíben andar desnudo? Porque sí, porque hay una ley que está hecha, bueno, conoceré esas leyes
y veré de qué forma me puedo defender conociendo no solamente esas leyes, sino todas las demás leyes. Esto es lo que uno tiene que hacer en general, ¿no? En su vida. Él quiso cambiar el mundo para los nudistas. Bueno, dijo, ¿cuál es el principal obstáculo? La ley. Bueno, perfecto, con las leyes. Bueno, conoceré las leyes, así podré interpretarlas, conocerlas y saber en qué momento yo estoy mal o bien. En qué momento me están acusando correctamente o incorrectamente. Y de esa manera podré ganar más terreno para los demás nudistas que vengan detrás de mí. Incluso, bueno, los otros nudistas siguieron su ejemplo, ¿no? Y todos los nudistas ahora sabemos que estudian leyes como para poder conocer sus derechos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tendríamos que hacer todos. Si queremos un cambio para nuestra vida, como el nudista que quería poder ser nudista en todos lados y a toda hora, bueno, ¿qué es lo que nos lo impide? Las leyes. Bueno, estudiemos las leyes y veamos cómo se pueden cambiar o cómo se pueden interpretar. O veamos si la prohibición es correcta. Si veamos si lo que me están impidiendo hacer tienen autoridad como para impedírmelo. Y si tienen la autoridad necesaria como para impedírmelo, intentaré cambiar esas leyes que le dan autoridad a esas personas para impedirme lo que yo quiero hacer. Intentaré que sea legal hacer lo que yo quiero hacer. En este caso, ¿no? Pero uno lo puede trasladar a sus cosas cotidianas y uno puede decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa y bueno, ¿qué me lo impide? Si hay algo que me lo impide, bueno, trabajaré para lograr que eso que me impide hacer lo que yo quiero desaparezca. O trabajaré como para conocer cuál es el impedimento y intentar convivir con ese impedimento. Pero bueno, nada es fácil, nada viene de arriba, ¿no? Va a ser la lluvia o algún tipo que se cae de un edificio, pero digo, si uno quiere algo, ese algo le cuesta. Si uno quiere hacer determinada cosa y hay algo que se lo impide, bueno, trabaja, querido oyente, trabaja para intentar poder hacer lo que quieres, más allá de que haya algo que te lo impida. Trabaja, estudia, interpreta, busca la forma para poder hacerlo. Si hay algo que quieres hacer y no se puede, bueno, trabaja para buscar la forma. Cuando digo trabaja, no digo consíguete un trabajo, no. Uno tiene que buscarle la vuelta, sentarse, analizarlo, estudiar si es necesario, como lo hizo nuestro amigo nudista. Pero uno no tiene que conformarse con que, bueno, quiero hacer esto, no se puede. Bueno, no se puede. Estoy hablando de todos los órdenes de la vida, ¿no? No estoy hablando de hacer nada ilegal. De hecho, nuestro amigo nudista no hacía nada ilegal. A él no le permitían hacer algo. Y él lo que hizo fue, estudió leyes para ver si realmente lo que le estaban prohibiendo, lo estaban prohibiendo de acuerdo a las leyes, a ver cómo eran las leyes, a ver hasta dónde él podía ser nudista sin que... O sea, mientras la ley lo amparase, él quería ver hasta dónde podía despojarse de sus ropas, hasta dónde podía ser nudista, en qué horarios, en dónde estaba permitido. Quizás otra persona se hubiera quedado con el policía que le decía que no, y bueno, no se puede, no se puede. Y hubiera reprimido sus deseos de ser nudista porque alguien le había dicho que no se podía. Bueno, no. Igor no se conformó con ello y se puso a estudiar leyes para ver por qué no se puede, dónde no se puede, cuándo no se puede, conocer sus derechos y saber cómo defenderse en el caso de que
le estuvieran prohibiendo algo. Bueno, esto si lo trasladamos a cualquier ámbito de la vida, a cualquier situación de nuestra vida, podemos decir que tenemos que trabajar, interesarnos, preocuparnos, actuar para poder lograr hacer lo que nos gusta, hacer lo que queremos. No siempre lo que queremos será fácil. No siempre estará prohibido tampoco. Quizás querramos hacer algo que se puede hacer tranquilamente, pero que nosotros no podamos hacer. ¿No? No siempre vamos a tener exactamente el ejemplo. Es por eso que, bueno, es una historia que tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, no es que... si quieres hacer algo ilegal, busca la forma de estudiar las leyes para defenderte y hacerlo igual. No, esa no es la moraleja. La moraleja es, si quieres hacer algo que no puedes hacer, independientemente de que esté prohibido o no, busca la forma. Preocúpate, trabaja, investiga, muévete. Como me gusta hablar de tú. Muévete para poder buscarle la vuelta, para poder conseguir la forma de hacerlo. Eso es lo que hizo nuestro amigo Igor y eso es lo que tenemos que hacer todos. Si llegaste hasta acá, este es un episodio exclusivo para suscriptores de patreon.com/podcast para dormirse. Es por eso que es un episodio largo. Si no te pudiste dormir, bueno, hay más episodios aquí, más episodios como para poder escuchar y quedarte dormido, pero a mí me parece que ya estás dormido. O que son pocas las veces que vas a tardar tanto en dormirte. Pero bueno, todos los días son diferentes, incluso todas las personas son diferentes. Cada una de las personas puede tener sus tiempos para quedarse dormido. Y cada una de las personas incluso puede tener tiempos diferentes en días diferentes. O sea, hoy puedes tardar media hora en dormirte, mañana puedes tardar 10 minutos y pasado mañana 40. Todo depende de cómo esté tu mente ese día, todo depende de lo que hayas vivido ese día. Todo depende de cómo esté tu cuerpo ese día también. Sea como fuere, tengo que agradecerte por ser un mecenas, un suscriptor, por ayudarme a continuar con este podcast, a poder mantener este podcast online. Y solo me queda por decirte dulces sueños.